Buenos días, estamos en Directo América de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Donald Trump anuncia que el piloto estadounidense que estaba perdido en Irán desde el viernes ha sido rescatado seriamente herido, mientras Teherán revierte el ultimátum de Estados Unidos para reabrir el estrecho de Hormuz este lunes y advierte que el infierno se puede desatar en toda la región. En el otro frente de esta guerra, el ejército de Israel mató al menos a 4 personas e hirió a 39 en un bombardeo en Beirut. Horas antes, en el sur libanés, las Fuerzas Armadas israelíes mataron ya a 7 personas más, entre ellas a una niña de 4 años. Ampliamos con nuestra corresponsal. Y el llamado a solucionar los conflictos con el diálogo fue central en el primer mensaje de Pascua del Papa León XIV como jefe de la Iglesia Católica. En su bendición Urbi et Orbi, el pontífice denunció la indiferencia ante la muerte de miles de personas. Empezamos en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el piloto de la Fuerza Aérea estadounidense rescatado en Irán está gravemente herido y comunicó que este lunes ofrecerá los detalles de la operación de rescate que habría causado 5 muertos, según los medios estatales iraníes, y que habría contado con inteligencia israelí, según informan fuentes citadas por la agencia de noticias Reuters. Bien, la República Islámica además asegura haber derribado 3 aeronaves del Pentágono durante este operativo. Fue una operación de rescate que se convirtió en una carrera contrarreloj. El tiempo se agotaba para el piloto estadounidense, cuyo avión había sido derribado sobre Irán el viernes. El ejército estadounidense temía que fuera capturado, pero este domingo Donald Trump anunció el éxito de una operación de rescate. Lo tenemos, mis compatriotas estadounidenses. En las últimas horas, el ejército de los Estados Unidos llevó a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces en la historia de los Estados Unidos para uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, que también es un coronel muy respetado y a quien me complace enormemente informarles que ahora está sano y salvo. El piloto herido fue evacuado a Kuwait para recibir atención médica. La prensa estadounidense ha dado detalles sobre esta operación de rescate. Al parecer, el militar pasó varias horas en la cima de una montaña armado únicamente con una pistola. En algunos momentos utilizó su dispositivo de localización con la esperanza de no ser detectado por el gobierno iraní. Para rescatarlo se movilizaron varios cientos de militares y fuerzas especiales sobre el terreno, junto a cerca de una decena de aviones de combate. Aunque en contraposición, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que logró derribar varias aeronaves durante la operación. La denominada operación de rescate del ejército de los Estados Unidos, que se planeó bajo la apariencia de una operación inmediata de liberación y huida, con el pretexto de rescatar al piloto de su avión derribado en un aeropuerto abandonado al sur de Isfahán, terminó en un fracaso total gracias a la oportuna intervención de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán. Se determinó que 2 aviones militares C-130 y 2 helicópteros Black Hawk del ejército de los Estados Unidos fueron destruidos. Según Donald Trump, no ha habido víctimas mortales entre las fuerzas estadounidenses, aunque el Pentágono señala que 2 aparatos resultaron dañados durante los combates. Bien, y el comandante de las Fuerzas Armadas de Irán advirtió que si Estados Unidos e Israel intensifican la ofensiva, la República Islámica responderá con ataques devastadores textualmente contra toda la región. Bien, Teherán respondió así al ultimátum de Donald Trump para abrir el estrecho de Hormuz este lunes, una amenaza en la que el presidente ha insistido este domingo en un mensaje de Truth Social que cito también textualmente a continuación. Atención, ahí va. El martes será el día de la central eléctrica y el día del puente. Todo en uno en Irán. No habrá nada igual. Abran el maldito estrecho, locos bastardos, o vivirán en el infierno. Alabado sea Alá. Bien, hasta aquí este mensaje, cierro comillas. Horas antes, Israel, les comunico, interceptó un nuevo lanzamiento de misiles iraníes, mientras que Kuwait, Abu Dhabi y Bahrein informaron de daños en instalaciones energéticas también por ataques de Teherán. Y en el otro frente de esta guerra, Israel avanza también en su ofensiva contra Líbano. El ejército israelí bombardeó el sur de Beirut, donde causó al menos 4 muertos y 39 heridos, mientras que horas antes, en el sur libanés, mató a otras 7 personas, entre ellas a una niña de 4 años. Conectamos a esta hora con nuestra corresponsal en la capital libanesa, con Etel Bonet. Etel, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya para ti. Cuéntanos qué detalles conoces de estos ataques.
Sí, buenas tardes, Rosa. Pues como pueden ver, ni siquiera no ha habido una tregua hoy domingo de Pascua y las 2 últimas horas han sido pues muy intensas, sobrevuelo de jets israelíes, bombardeos. Estamos hablando que ha habido al menos 7 bombardeos israelíes. Uno de ellos ni siquiera con órdenes de evacuación, que ha sido precisamente pues ese ataque en la zona, en un barrio que se llama Gine, que está no en los suburbios de Beirut, sino solamente en el sur de Beirut, o sea que es dentro del distrito de Beirut, y este ataque no ha tenido orden de evacuación y es por eso pues, que ha sido pues, una verdadera catástrofe. Estamos hablando de al menos 4 muertos, de más de 40 heridos, un edificio de 3 pisos pues, que se ha desplomado totalmente, pues precisamente no a lo que era el mediodía, donde están las familias tranquilamente comiendo en sus casas, y esto pues no ha sido la única masacre que ha habido lamentablemente hoy, sino que en la madrugada de ayer pues también hubo otro ataque que ya habías comentado, Rosa, donde murieron 7 personas. Esto ocurrió en lo que es la zona de Sidón, en lo que es la región, quiero decir, de Sidón, y dentro de esos muertos también, aparte de ser todos civiles, y haber una niña de 4 años, también había pues, el militar que era su padre. Ha habido también pues, más ataques en el sur del Líbano y en el este de la Bekaa durante la noche y la madrugada, mientras pues, las tropas israelíes siguen avanzando en el sur del Líbano y se encuentran pues, con esa lucha, ¿no?, cuerpo a cuerpo, y también con misiles antitanque por parte de Hezbollah. Etel, y precisamente ante este panorama, ¿no?, de ataques aéreos de Israel y de esta invasión terrestre, el presidente del país, del Líbano, Joseph Aoun, intenta buscar la vía del diálogo con el gobierno de Benjamin Netanyahu. ¿Con qué perspectivas dirías? Sí, pues lo que ha venido a decir este domingo de Pascua el presidente Joseph Aoun es que él vuelve a abrir al diálogo directo con Israel, y lo que quiere evitar pues, es una nueva Gaza, dicho literalmente, donde murieron más de 70.000 personas, y piensa, ¿no?, que se puede evitar todas esas muertes de civiles y toda esa destrucción del sur del Líbano y llegar a unas negociaciones, porque al fin y al cabo, al final, él piensa que se va a tener que negociar. En este sentido, pues hablando de esa ocupación del sur del Líbano y de esa primera, pues lo que está haciendo Israel en estos momentos, ¿no?, que está creando una zona colchón pues de lo que son 2 o 3 kilómetros de profundidad, y una zona que la están despoblando, están dinamitando todas las viviendas, y no solamente eso, sino que también está poniendo en peligro el patrimonio de la humanidad. Ayer, por ejemplo, pues en esos bombardeos, en esas dinamitando, ¿no?, lo que son todas esas localidades del sur del Líbano, en la localidad de Shama, pues prácticamente acabaron con un mausoleo, el mausoleo del apóstol Simón Pedro, de 2000 años de antigüedad. También se está poniendo en peligro lo que es la localidad de Tiro, que es la ciudad más grande del sur del Líbano, también patrimonio de la humanidad, con estos bombardeos que está llevando a cabo Israel, y precisamente pues con una comunidad internacional que hasta el momento pues no está haciendo nada para presionar a Israel para que pare esta guerra aquí en el Líbano. Etel, y rápidamente, antes de despedir esta conexión, también es difícil esta negociación, estos eventuales diálogos, como bien señalas, sin la voluntad de Israel, pero tampoco parece que de Hezbollah, ¿no? Sí, evidentemente Hezbollah ha declarado la guerra a Israel y ha dicho que da igual las víctimas, ¿no?, que haya tanto civiles, lamentablemente, como sus combatientes, porque es una guerra que ellos estaban preparando durante este último año y medio, como han demostrado, han estado preparando pues esa posible, ¿no?, invasión por parte de Israel, porque Israel, quiero decir, en este caso Hezbollah, no tiene ninguna intención, como hemos visto, de desarmarse, porque considera precisamente en estos momentos que ya hay una ocupación real por parte de Israel como movimiento de resistencia islámica, que pues ahora mismo tiene una excusa mucho mayor pues para intentar, según dicen ellos, poder salvar, ¿no?, al Líbano de esa ocupación israelí. Etel, pues muchísimas gracias una vez más por toda esta información y contexto desde el terreno, desde Beirut. Seguiremos sin duda conectando en las próximas horas. Precisamente noticias relacionadas ante la crisis energética causada por el cierre de facto, ¿no?, del estrecho de Hormuz. El gobierno de Sri Lanka intenta evitar que se repita el gran colapso económico que sufrió el país hace 4 años, que llevó, recordemos, al derrocamiento del gobierno del entonces Gotabaya Rajapaksa y que dejó las históricas imágenes de población civil bañándose, recordemos, en la piscina de la residencia presidencial. El personal de esta oficina gubernamental en Colombo, Sri Lanka, trabaja sin luz. El aire acondicionado está apagado como parte de las medidas de ahorro energético. La electricidad es un 40% más cara desde que la guerra en Medio Oriente comenzó a perturbar el suministro energético mundial.
Un comerciante del mercado de Colombo dijo que le estaba costando mucho salir adelante. Además de las facturas de electricidad de casa, tengo 3 hijos que están estudiando. Es difícil arreglárselas. Vivimos en condiciones muy difíciles y a menudo no podemos pagar las facturas de electricidad. A veces nos enfrentamos a graves dificultades porque no podemos cubrir los gastos mensuales. Entre otras medidas, se está racionando el combustible, cuyos precios han subido más de un tercio. Las compras compulsivas han traído recuerdos del 2022, cuando la inflación en Sri Lanka alcanzó el 70% y el país entró en suspensión de pagos. Las protestas derrocaron entonces al presidente Gotabaya Rajapaksa, acusado de mala gestión y corrupción. Las elecciones presidenciales y parlamentarias de finales de 2024 llevaron al poder a una alianza política de izquierdas. Esta abogada de derechos humanos afirma que las protestas se han atenuado debido a la dificultad diaria de conseguir suministros. La gente está luchando por satisfacer sus necesidades básicas, pero salir a la calle y protestar no es la principal prioridad en este momento. Este abogado de derechos humanos afirma que las protestas se han atenuado debido a la dificultad diaria de conseguir suministros. Sri Lanka acaba de salir de otra crisis, el paso del ciclón Ditwa, que afectó a casi todo el país a finales del año pasado. El gobierno impuso el estado de emergencia y obtuvo financiación del FMI. Ahora, el gobierno podría solicitar más ayuda al Fondo Monetario Internacional para modificar las condiciones de austeridad asociadas a su préstamo de rescate, dado el empeoramiento de la situación económica del país. En noticias relacionadas, en cierto modo también, Francia pretende ayudar a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas que se están viendo también afectadas por el aumento de los precios del combustible provocado por la guerra en Medio Oriente. Los denominados préstamos rápidos para combustible estarán disponibles hasta un máximo de 50.000 euros para determinados sectores y se desembolsarán en un plazo de 7 días. Veamos. Esta empresa francesa de transporte marítimo está sufriendo las consecuencias del aumento de los precios del diésel. El combustible representa el 20% de sus gastos y la liquidez sigue siendo escasa. Estamos constantemente al borde de la quiebra. Naturalmente existe preocupación por la viabilidad a largo plazo de nuestros negocios. Para apoyar a pequeñas empresas como esta, el gobierno francés está poniendo en marcha un programa de préstamos de emergencia. En concreto, se pondrán a disposición de las empresas más vulnerables al aumento de los precios del combustible préstamos que oscilan entre los 5.000 y los 50.000 euros. El Banco de Inversión Pública pondrá a disposición los fondos en un plazo de 7 días, con un plazo de 3 años y un tipo de interés del 3,8%. Pero solo estarán disponibles para sectores específicos como el transporte, la agricultura y la pesca, en los que los gastos del combustible representan al menos el 5% de los ingresos. Según datos del gobierno, alrededor del 33% del diésel importado por Francia procede de los países del Golfo, lo que hace que quienes dependen de los productos refinados estén más expuestos a las interrupciones en el estrecho de Hormuz. En cuanto al crudo, menos del 12% procedía de Medio Oriente en 2024. Su primer ministro, Sébastien Lecornu, aseguró a principios de esta semana que no hay crisis de suministro. Las gasolineras con poca disponibilidad suelen ser las que tienen los precios más bajos. Se trata de un reto logístico, pero sugerir que hay escasez de diésel o de combustible es falso. Además de los préstamos a las pequeñas empresas, el primer ministro está considerando nuevas medidas de ayuda específicas para hacer frente al aumento de los precios del combustible. El coste de la gasolina SP95 E10, la más utilizada en Francia, ha alcanzado esta semana los 2 euros por litro. Precisamente los llamados a la paz protagonizaron la primera misa de Pascua del Papa León XIV como líder de la Iglesia Católica. En la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, el pontífice pidió deponer las armas y resolver los conflictos por la vía del diálogo. Después de haber denunciado durante esta Semana Santa, recordemos, la instrumentalización de la religión para la guerra, este domingo de resurrección, el Papa recordó el legado de su predecesor, del Papa Francisco, que falleció precisamente el lunes de Pascua del año pasado. Que quienes tienen armas las depongan, que quienes tienen el poder de desencadenar guerras elijan la paz, no una paz impuesta por la fuerza, sino a través del diálogo. No con el deseo de dominar a los demás, sino de encontrarnos con ellos. Todos le tenemos miedo a la muerte y por miedo apartamos la mirada.
prefiriendo no ver. No podemos seguir siendo indiferentes y no podemos resignarnos ante el mal. Gracias por su atención. Enseguida regresamos.